Saludos amigos, saludos. Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Y bienvenidos a la Asamblea de los Dioses, así como lo oye. Bienvenidos a la Asamblea de los Dioses, ya que en el día de hoy vamos a estar explorando el tema de los dioses a nivel histórico, cultural, universal. Vamos a estar leyendo lo que otros pueblos hablan acerca de estos seres sobrenaturales llamados dioses. ¿Qué es una deidad? Una deidad o un dios es un ser sobrenatural considerado sagrado y digno de adoración. El diccionario Oxford en inglés define deidad como un dios o una diosa o cualquier cosa reverenciada como divina. C. Scott Littleton define una deidad como un ser con poderes mayores que los de los humanos comunes, pero que interactúa con los humanos positiva o negativamente, de maneras que llevan a los humanos a nuevos niveles de conciencia, más allá de las preocupaciones fundamentadas de los seres humanos comunes en la vida. Las religiones se pueden clasificar según la cantidad de deidades que adoran. Las religiones monoteístas aceptan una sola deidad, predominantemente denominada Dios, mientras que las religiones politeístas aceptan múltiples deidades. Las religiones enoteístas aceptan una deidad suprema sin negar otras deidades, considerándolas como aspectos de un mismo principio divino. Las religiones no teístas niegan cualquier deidad creadora, eterna, suprema, pero pueden aceptar un panteón de deidades que viven, mueren y pueden renacer como cualquier otro ser. Aunque la mayoría de las religiones monoteístas tradicionalmente visualizan a su Dios como omnipotente, omnipresente y omnisciente, omnibenevolente y eterno, ninguna de estas cualidades es esencial para la definición de una deidad. Y varias culturas han conceptualizado a sus deidades de manera diferente. Las religiones monoteístas típicamente se refieren a su Dios en términos masculinos, mientras que otras religiones se refieren a sus deidades de diferentes maneras, masculinas, femeninas, hermafroditas o sin género. Muchas culturas, incluidas las antiguas mesopotámicas, egipcias, griegas, romanas y germánicas, han personificado los fenómenos naturales, ya sea como causas o efectos deliberados. Algunas deidades avésticas y védicas eran vistas como conceptos éticos. En las religiones indias se han imaginado que las deidades se manifiestan dentro del templo del cuerpo de cada ser vivo, como órganos sensoriales y mente. Las deidades son concebidas como una forma de existencia, el samsara, después del renacimiento. Para los seres humanos que pueden obtener méritos a través de una vida ética, donde se convierten en deidades guardianas y viven felices en el cielo, pero también están sujetos a muerte cuando se pierde su mérito. No existe un consenso universalmente aceptado sobre qué es una deidad, y los conceptos de deidades varían considerablemente entre culturas. Hal Owen afirma que el término deidad o Dios, o su equivalente entre otros idiomas, tiene una desconcertante variedad de significados. Y dice, ha variado desde un ser infinito y trascendente que creó y señorea el universo, hasta una entidad o experiencia finita con un significado especial o que evoca un sentimiento especial, hasta un concepto en un contexto religioso o filosófico que se relaciona con la naturaleza o seres magnificados o un reino supramundano, hasta numerosos otros usos.
Una deidad se conceptualiza típicamente como un concepto sobrenatural o divino que se manifiesta en ideas y conocimiento, en una forma que combina excelencia en algunos o todos los aspectos, luchando con debilidades y preguntas en otros aspectos, heroicos en perspectiva y acciones, pero ligadas a emociones y deseos. En otros casos, la deidad es un principio o realidad como la idea del alma. Los Upanishads del hinduismo, por ejemplo, caracterizan a Atman o el alma, el yo, como una deidad, como un deva, afirmando así que el deva y el eterno principio supremo, Brahman, es parte de toda criatura viviente que esta alma es espiritual y divina y que realizar el autoconocimiento es conocer lo supremo. El teísmo es la creencia en la existencia de una o más deidades. El politeísmo es la creencia y la adoración de múltiples deidades que generalmente se reúnen en un panteón de dioses y diosas con rituales que lo acompañan. En la mayoría de las religiones politeístas, los diferentes dioses y diosas son representaciones de fuerzas de la naturaleza o principios ancestrales y pueden ser vistos como autónomos o como aspectos o emanaciones de un Dios creador o principio absoluto trascendental en las teologías monistas, que se manifiesta inmanentemente en la naturaleza. El enoteísmo acepta la existencia de más de una deidad, pero considera a todas las deidades como representaciones equivalentes o aspectos de un mismo principio divino, el más elevado. La monolatría es la creencia de que existen muchas deidades, pero que solo una de estas deidades puede ser adorada válidamente, que esto es lo que practicaba el antiguo Israel en la teología del segundo templo, la religión del yavismo. El monoteísmo es la creencia de que solo existe una deidad monoteísta conocida como Dios. Generalmente se describe como omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnibenevolente y eterna. Sin embargo, no todas las deidades han sido consideradas de esta manera. Y una entidad no necesita ser todopoderosa, omnipresente, omnisciente, omnibenevolente o eterna para calificar como deidad. El deísmo es la creencia de que existe una sola deidad que creó el universo, pero que no suele intervenir en el mundo resultante. Albert Einstein era deísta. El deísmo fue particularmente popular entre los intelectuales occidentales durante los siglos XVIII y XIX. El panteísmo es la creencia de que el universo mismo es Dios o que todo compone una deidad inmanente y que lo abarca todo, tipo Star Wars, como la fuerza. El pandeísmo es una posición intermedia entre estas, proponiendo que el creador se convirtió en un universo panteísta. El panenteísmo es la creencia de que la divinidad impregna el universo, pero que también lo trasciende. El agnosticismo es la posición de que es imposible saber con certeza si existe una deidad de cualquier tipo. El ateísmo es la no creencia en la existencia de cualquier deidad. Diversas culturas africanas desarrollaron teología y conceptos de deidades a lo largo de su historia. En Nigeria y los países vecinos de África Occidental, por ejemplo, dos deidades prominentes llamadas localmente Orisa se encuentran en la religión Yoruba, a saber, el dios Oyun y la diosa Osun. Oyun es la deidad masculina primordial, así como la archidivinidad y guardián de ocupaciones como la fabricación y el uso de herramientas, el trabajo de metal, la caza, la guerra, la protección y la determinación de la equidad y la justicia. Osun, la deidad femenina, primordialmente igualmente poderosa y un guardián multidimensional de la fertilidad, el agua, la salud materna, las relaciones sociales, el amor y la paz. Las tradiciones de Oyun y Osun
fueron traídas a América en barcos de esclavos. Fueron conservados por los africanos en sus comunidades de plantaciones y se siguen celebrando sus festivales. En las culturas del sur de África, una combinación similar de deidades masculinas y femeninas ha aparecido en otras formas, particularmente como deidades de la luna y el sol. Una cosmología del sur de África consiste en el Eiseba o Shuba, deidad o dios, o Gauné, espíritus malignos, y Cuané, pueblo. El Eiseba incluye a Nladiba, hombre, dios creador del cielo, y Nladisara, mujeres, las dos esposas de Nladiba. Las deidades del sol, femenino, y la luna, masculino, son vistas como descendientes de Nladiba y de Nladisara. El sol y la luna son vistos como manifestaciones de la deidad suprema y el culto está programado y dirigido a ellos. En otras culturas africanas, el sol es visto como masculino, mientras que la luna es femenina, ambos símbolos de divinidad. En Zimbabue, la deidad suprema es andrógina, con aspectos masculino-femenino, concebida como la dadora de la lluvia, tratada simultáneamente como el dios de la oscuridad y la luz, y se llama Mwawisona. En la región del lago de Victoria, el término para una deidad es Lubaale, o alternativamente Hok. La cultura del antiguo Egipto veneraban numerosas deidades. Los registros e inscripciones egipcios enumeran los nombres de muchos cuya naturaleza se desconoce y hacen vagas referencias a otras deidades anónimas. El egiptólogo James P. Allen estima que más de 1,400 deidades son nombradas en los textos egipcios, mientras que Christian Lates ofrece una estimación de miles y miles de deidades egipcias. Sus términos para las deidades eran entre y entret, de otra forma ahí. Sin embargo, estos términos pueden haberse aplicado a cualquier ser, espíritus o seres humanos fallecidos, pero no demonios, que de alguna manera estuviera fuera de la esfera de la vida cotidiana. Deidades egipcias típicamente tenían un culto y un papel y una mitología asociados. Alrededor de 200 deidades prominentes en los textos de las pirámides y en los templos del antiguo Egipto, muchas de ellas zoomorfas, o sea, que en forma animal y humana. Entre estos estaban Min, el dios de la fertilidad, Neit, diosa creadora, Anubis, Atum, Bes, Horus, Isis, Ra, Menet-Seger, Nut, Osiris, Shu, Sia y Thoth. La mayoría de las deidades egipcias representaban fenómenos naturales, objetos físicos o aspectos de las sociales de la vida, como fuerzas inmanentes ocultas dentro de estos fenómenos. La deidad Shu, por ejemplo, representaba al aire. La diosa Menet-Seger representaba partes de la tierra y el dios Sia representaba los poderes abstractos de percepción. Deidades como Ra y Osiris estaban asociadas con el juicio de los muertos y su cuidado durante la otra vida. Los dioses principales a menudo tenían múltiples roles y estaban involucrados en múltiples fenómenos. La primera evidencia escrita de deidades data de principios del tercer milenio antes de Cristo y probablemente surgió de creencias prehistóricas. Sin embargo, las deidades se sistematizaron y sofisticaron después de la formación de un estado egipcio bajo los faraones y su tratamiento como reyes sagrados que tenían derechos exclusivos para interactuar con los dioses. En la última parte del tercer milenio antes de Cristo, a lo largo de los primeros siglos de la era común, a medida que los egipcios interactuaban y comerciaban con las culturas vecinas, se adoptaron y veneraron deidades extranjeras. Se da el sincretismo religioso. Los antiguos cananeos eran politeístas, que creían en un panteón de deidades, cuyo jefe era el dios El, que gobernaba junto a su consorte Ásera y sus 70 hijos. Baal era el dios de la tormenta, la lluvia, la vegetación y la fertilidad, mientras que su consorte Anat era la diosa de la guerra, y Astarte era el equivalente semítico occidental de Ishtar, era la diosa del amor.
El pueblo de los reinos de Israel y Judá originalmente creía en estas deidades, junto con su propio Dios nacional, Yahvé o Yahweh. Más tarde, él se sincretizó con Yahvé, quien asumió el papel de él como jefe del panteón, con Ásera como su consorte divina y los hijos de él como su descendencia. Durante los últimos años del reino de Judá, una facción monolatrista subió al poder, insistiendo que solo Yahvé era apto para ser adorado por el pueblo de Judá. La monolatría se impuso durante las reformas del rey Josías en el 621 a.C. Finalmente, durante la crisis nacional del cautiverio babilónico, algunos judaítas comenzaron a enseñar que las deidades aparte de Yahvé no solo no eran aptas para ser adoradas, sino que no existían. Los hijos de él fueron degradados a deidades, de deidades a ángeles. En la antigua cultura mesopotámica, en el sur de Irak, tenía numerosos dingir, que eran deidades, dioses y diosas. Las deidades mesopotámicas eran casi exclusivamente antropomórficas. Se pensaba que poseían poderes extraordinarios y a menudo se los imaginaba como de un tamaño físico tremendo. Generalmente eran inmortales, pero se decía que algunos de ellos, particularmente Dumuzi, Geshinana y Gugalana, habían muerto o visitado el inframundo. Tanto las deidades masculinas como femeninas eran ampliamente veneradas. En el panteón sumerio, las deidades tenían múltiples funciones que incluían presidir la procreación, las lluvias, el riego, la agricultura, el destino y la justicia. Los dioses eran alimentados, vestidos, entretenidos y adorados para prevenir catástrofes naturales, así como para prevenir el caos social, como saqueos, violaciones o atrocidades. Muchas de las deidades sumerias eran guardianes protectores de las ciudades-estado. O sea, cada ciudad-estado tenía una deidad que era su guardián, su custodio. Y la gente mantenía a estos dioses para recibir bendición y protección de estos dioses. Había como un comercio, un intercambio entre el pueblo y los dioses. Las deidades más importantes del panteón sumerio eran conocidas como los Anunnaki e incluían deidades conocidas como los 7 dioses que decretan: An, Enlil, Enkil, Ninsurhak, Nana, Utu e Inanna. Después de la conquista de Sumeria por Sargón de Akkad, muchas deidades sumerias se sincretizaron con las semíticas orientales. La diosa Inanna, sincretizada con la semítica oriental Ishtar, se hizo popular, con templos en toda Mesopotamia. La mitología mesopotámica del primer siglo antes de Cristo trataba a Ansar, más tarde a Sur y Quisar como deidades primordiales. Marduk era un dios importante entre los babilonios. Pasó de ser una deidad oscura del tercer milenio antes de Cristo a convertirse en una de las deidades más importantes del panteón mesopotámico del primer siglo del primer milenio antes de Cristo. Los babilonios adoraban a Marduk como creador del cielo y la tierra y la humanidad y como su dios nacional. La iconografía de Marduk es zoomorfa y se encuentra con mayor frecuencia en restos arqueológicos del Medio Oriente representados como un dragón serpiente o un híbrido humano-animal. O sea, hay muchas, tenemos la cultura griega, la germánica, cada una se le rendía culto a los dioses. Los antiguos griegos veneraban tanto a dioses como a diosas. Estos continuaron siendo venerados durante los primeros siglos de la era común. Y muchas de las deidades griegas inspiraron y fueron adoptadas como parte de un panteón mucho más grande de deidades romanas. La religión griega era politeísta, pero no tenía una iglesia centralizada ni textos sagrados. Las deidades estaban asociadas en gran medida con mitos y representaban fenómenos naturales o aspectos del comportamiento humano. Varias deidades griegas probablemente se remontan a tradiciones indoeuropeas más antiguas, ya que los dioses y diosas que se encuentran en las culturas distantes son mitológicamente comparables. Son cognados. Eos, la diosa griega del amanecer, por ejemplo, es afín
a las Ushas índicas, la Aurora romana y las Ausequi letona. El Zeus, rey de los dioses griegos, es afín al latín Júpiter, al antiguo alemán Ziu y al índico Diaus o Diaus Peter, con quienes comparte mitologías similares. Otras deidades como Afrodita se originaron en el cercano oriente. Los 12 olímpicos, Zeus, Hera, Poseidón, Atenea, Apolo, Artemisa, Afrodita, Hermes, Demeter, Dionisio, Hefesteo y Ares, Hestia, Hades y Heracles. En fin, había un montón. Los romanos adaptaron muchas deidades de Grecia, pero antes de adaptar deidades de Grecia, ellos también tenían sus propios dioses. Hay un libro escrito por el catedrático italiano Gian Matteo Corrias, llamado Prima de la Fide o Prima de la Fede, donde se presenta cómo era el culto a los dioses de la antigua Roma, antes del sincretismo con los griegos, donde existían dioses de cosas que usted ni se imagina. Incluso existían dioses de excremento, dioses de flautulencia también existían, a los cuales se les rendía culto en la antigua Roma. Era una cosa impresionante. Los nativos americanos, acá en América, la cultura inca creía en Viracocha, también llamado como Pachacutec, como la deidad creadora. Viracocha ha sido una deidad abstracta para la cultura inca, una que existió antes de que él creara el espacio y el tiempo. Todas las demás deidades del pueblo inca han correspondido a elementos de la naturaleza. De estos, los más importantes son Inti, la deidad del sol, responsable de la prosperidad agrícola y como padre del primer rey inca, y Mamacucha, la diosa del mar, los lagos, ríos y aguas. Inti en algunas mitologías es hijo de Viracocha y Mamacucha. La festividad de la deidad del sol inca dice, las oraciones de Inti Raymi: oh creador y sol y trueno, sé siempre copioso, no nos hagas viejos, que todas las cosas estén en paz, multiplícate los pueblos y que haya alimento y que todas las cosas sean fructíferas. Los incas han venerado muchas deidades masculinas y femeninas. Entre las deidades femeninas se han encontrado a Mama Cuca, la diosa de la alegría, Mama Shasca, diosa del amanecer, Mama Alpa, diosa de la cosecha y la tierra, a veces llamada Mama Pasha o Pachamama, Mama Kia, que era la diosa de la luna, y Mama Sara, que era la diosa del grano. Durante y después de la imposición del cristianismo durante el colonialismo español, el pueblo inca conservó sus creencias originales en deidades a través del sincretismo, donde se superpusieron al Dios cristiano y sus enseñanzas sobre sus creencias y prácticas originales. La deidad masculina Inti fue aceptada como el Dios cristiano, pero los rituales andinos centrados en las deidades incas han sido retenidos y continuados desde entonces hasta la era moderna por el pueblo inca. La cultura maya, Kukulcán ha sido la deidad creadora suprema, venerado como el dios de la reencarnación, el agua, la fertilidad y el viento. El pueblo maya construyó templos piramidales escalonados para honrar a Kukulcán, alineándolos con la posición del sol en el equinoccio de primavera. Otras deidades encontradas en sitios arqueológicos mayas incluyen a Xipxac, la benévola deidad masculina de la lluvia, e Ixchel, la benevolente diosa femenina de la tierra, el tejido y el embarazo. El calendario maya tenía 18 meses, cada uno de 20 días y 5 días desafortunados del Huayep. Cada mes tenía una deidad que lo precedía, que inspiraba rituales sociales marcados, comerciales especiales y festivales comunitarios. Una deidad con aspectos similares a Kukulcán en la cultura azteca que vino después ha sido llamada Quetzalcóatl. Sin embargo, afirma Timothy Insor, las ideas aztecas sobre la deidad siguen siendo poco comprendidas. Lo que se ha supuesto se basa en lo construido por los misioneros cristianos. El concepto de deidad probablemente era más complejo que estos registros históricos. En la cultura azteca había cientos de deidades, pero muchas eran encarnaciones enoteístas entre sí, similar al concepto de avatar del hinduismo.
A diferencia del hinduismo y otras culturas, las deidades aztecas generalmente no eran antropomorfas, sino íconos zoomorfos o híbridos asociados con espíritus o fenómenos o fuerzas naturales. Las deidades aztecas a menudo eran representadas a través de estatuillas de cerámica veneradas en santuarios domésticos. ¿Sabes? Los dioses polinesios también, los dioses, el dios abrámico, las religiones abrámicas, el islam, el judaísmo, el mandeísmo, el anitismo. Mira, el anitismo es de Filipinas, compuesto por una amplia gama de religiones indígenas de Filipinas, y tiene múltiples panteones de deidades, y cada grupo étnico tiene el suyo propio. Las deidades más notables son casi siempre la deidad o deidades consideradas por grupos étnicos específicos como su deidad o deidades suprema. Batala es la deidad suprema tagalo, mientras que Mangechay es la deidad suprema de Pangán. La deidad suprema de Zambal es Malayari. La deidad suprema de Blan es Melú. La deidad suprema de Visaya es Captán. Y así sucesivamente. Hay más de 100 grupos étnicos diferentes en Filipinas, cada uno de los cuales tiene su propia deidad o deidades supremas. Cada deidad o deidades supremas normalmente gobierna un panteón de deidades, lo que contribuye a la gran diversidad de deidades en el anitismo, que son unas religiones oriundas de Filipinas. Está el budismo también, aunque los budistas no creen en una deidad creadora. Sin embargo, las deidades son una parte esencial de las enseñanzas budistas sobre cosmología, renacimiento, el samsara. Los devas y los bodhisattvas residen en un reino celestial agradable dentro de la cosmología budista, que normalmente se subdivide en 26 subreinos, como si fueran 26 dimensiones o 26 realidades. Los devas son numerosos, pero siguen siendo mortales, viven en el reino celestial, luego mueren y renacen como todos los demás seres. Se cree en un renacimiento en el reino celestial, que es el resultado de llevar una vida ética y acumular un buen karma. Un deva no necesita trabajar y puede disfrutar en el reino celestial de todos los placeres que se encuentran en la tierra. Sin embargo, los placeres de este reino condicen al apego, el updana, a falta de las búsquedas espirituales y por lo tanto a la ausencia del nirvana. La gran mayoría de los budistas laicos en países que practican Theravada afirma que Kevin Trainor históricamente han seguido rituales y prácticas budistas porque están motivados por su potencial renacimiento en el reino de los devas. En el reino deva, en la práctica budista, en el sudeste asiático y en el este de Asia, afirma Kweon, incluye dioses que se encuentran en las tradiciones hindúes como Indra y Brahma, y conceptos de la cosmología hindú como el monte Meru. El budismo mahayana también incluye diferentes tipos de deidades como numerosos budas o bodhisattvas y deidades feroces. El hinduismo es súper más complejo todavía. Tienen un sinnúmero de deidades. Es un sistema de pensamiento diverso. Ahí hay enoteísmo, hay monoteísmo, hay politeísmo, hay panenteísmo. Todos los teísmos posibles están en el hinduismo. En los antiguos textos védicos del hinduismo, a menudo se hace referencia a una deidad como Deva o Devi, Dios o diosa. La raíz de estos términos significa celestial, divino, cualquier cosa de excelencia. Deva es masculino y el equivalente femenino relacionado es Devi. En la literatura védica más antigua, todos los seres sobrenaturales se denominan asuras. Con el tiempo, aquellos con una naturaleza benévola se convierten en deidades y se les conoce como sura, Deva o Devi. Los devas o deidades en los textos hindúes difieren de la teodicea griega o romana. Afirma el Ray Billington, porque muchas tradiciones hindúes creen en un ser humano que tiene potencial de renacer como un deva, como un dios, viviendo una vida ética y acumulando karma santo. Tal deva disfruta de la bienaventuranza celestial hasta que el mérito se agota y entonces el alma o atma renace de nuevo en samsara. Por lo tanto, las deidades son manifestaciones enoteístas, encarnaciones y consecuencias de la vida virtuosa, noble y santa en muchas tradiciones hindúes. O sea, está también el jainismo, el zoroastrismo, pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque hay muchísimas conceptos teológicos, deidades, religiones en el mundo. Pero quiero
hablar de algo que no se habla mucho, y es sobre la mitología o la religión proto-indoeuropea, donde parece ser que hay una raíz en común con todas estas religiones proto-indoeuropeas, de Europa, del Medio Oriente y de India. Es el cuerpo de mitos y deidades asociados con los proto-indoeuropeos, hablantes de la hipotética lengua proto-indoeuropea. Se ha llegado a esta conclusión por una reconstrucción lingüística, aunque los motivos mitológicos no están atestiguados directamente, ya que los hablantes proto-indoeuropeos vivían en sociedades prealfabetizadas, que no existía, como te diga, no había abecedarios, no había nada de eso. Los estudiosos de la mitología comparada han reconstruido detalles a partir de similitudes heredadas encontradas entre lenguas indoeuropeas, basándose en la suposición de que partes de las lenguas proto-indoeuropeas, los sistemas de creencias originales de los europeos, sobrevivieron en las tradiciones hijas. O sea, que hubo una civilización primigenia, hubo una religión primigenia de la cual absorbieron todas estas otras culturas. El panteón protoeuropeo incluye una serie de deidades reconstruidas con seguridad, ya que ambas son cognados, hermanos lingüísticos de un origen común, y están asociadas con atributos y cuerpos de mitos similares, como Deus Piter, el dios del cielo diurno, su consorte, Degmon, o Deokmon, no sé el nombre, cómo pronunciarlo, la madre tierra. O sea, está el padre cielo y la madre tierra, y su hija Eos, la diosa del amanecer, y sus hijos, los divinos gemelos, Sehul y Menot, una diosa solar, algunas deidades como el dios del tiempo Percunos o el dios pastor Peusón. Solo están atestiguadas en un número limitado de tradiciones occidentales, es decir, europea y grecoaria, respectivamente, y por lo tanto podrían representar adiciones tardías que no se extendió por los distintos dialectos indoeuropeos. Algunos mitos también están fechados con seguridad en la época proto-indoeuropea, ya que presentan evidencia tanto lingüística como temática de un motivo heredado, una historia que retrata a una figura mítica asociada con el trueno y que mata a una serpiente. Escuche esto es sumamente importante. En la Biblia hebrea se habla de que Jehová mata al Leviatán, que es como una serpiente marina. En Babilonia se habla de Marduk, que mata a una serpiente marina llamada Tiamat. En Persia también se habla de lo mismo. Es algo que se repite incluso en la Biblia. En Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, Jesús derrota a la bestia del mar. Y todo eso, también en la India se habla de Kalki derrotando al demonio Kali. Viene de aquí. La historia que retrata a una figura mítica asociada con el trueno y que mata a una serpiente de múltiples cabezas para liberar torrentes de agua que habían previamente estado reprimidos. Un mito de la creación que involucra a dos hermanos. Enki, Enlil, y otras religiones donde también presentan a dos hermanos, uno de los cuales sacrifica al otro para crear el mundo. Un hermano que sacrifica al otro. O sea, vemos cosas que podemos asociar de cierta, o podemos relacionarnos de una manera u otra, aún dentro del judeocristianismo. Y probablemente la creencia de que el otro mundo estaba custodiado por un perro guardián y solo se podía llegar a él cruzando un río. El Edén. ¿Qué pasa cuando expulsan al hombre del Edén? Jehová o los Elohim ponen unos querubines, unos seres que a veces son representados como animales alados, con diferentes caras. Algo parecido a lo que vemos en Grecia con el Cerberus,
que custodiaba el acceso al camino del árbol de la vida. Y sabemos que el Edén, de acuerdo a la narrativa bíblica, está entre ríos. O sea que podemos hacer la asociación. Existen varias escuelas de pensamiento sobre posibles interpretaciones de la mitología proto-indoeuropea reconstruida. Las principales mitologías utilizadas en la reconstrucción comparada son la indo-iraní, la báltica, la romana y la nórdica, a menudo respaldadas también con evidencia de las tradiciones celtas, griegas, eslavas, hititas, armenias, ilirias y albanesas. Friedrich Max Müller, uno de los primeros destacados estudiosos de la reconstrucción de la región proto-indoeuropea y defensor de la escuela meteorológica. Porque hubieron varios movimientos que buscaban reconstruir esta antigua religión proto-indoeuropea. O sea, mira, aquí hay un mapa donde habla de las fuentes de información que llevaron a la reconstrucción de esto. Y mira el mapa, ¿ves? En esa región había una cultura madre. Una de las primeras mitologías indoeuropeas atestiguadas y por tanto una de las más importantes es la mitología védica, especialmente la mitología del Rig Veda, la más antigua de los Vedas, y tiene que ver con la India. Otra de las mitologías fuentes más importantes es la mitología romana. Los romanos poseían un sistema mitológico muy complejo, partes del cual se han conservado a través de la característica de tendencia romana a racionalizar sus mitos en relatos históricos. También la mitología nórdica, la mitología báltica, la mitología griega, la cultura pregriega del cercano oriente, que abruma poco material indoeuropeo, pero se puede extraer de él. Aunque los escitas son considerados relativamente conservadores respecto a las culturas proto-indoeuropeas y se conservan su estilo de vida y culturas similares. Había una oposición en la cosmología de esta mitología. Había una oposición fundamental entre los dioses que nunca envejecían y que moraban en los cielos, y los humanos mortales que vivían debajo en la tierra. La tierra o la deidad era percibida como un continente vasto y plano y circular, rodeado de aguas, aunque a veces puede identificarse con figuras o historias míticas. Las estrellas no están ligadas a ningún significado cósmico en particular y se percibían como ornamentales más que cualquier otra cosa. La idea del árbol del mundo, el Axis Mundi, es probablemente una importación posterior de las cosmologías del norte de Asia. El mito griego podría derivarse del cercano oriente y las ideas índicas y germánicas de un pilar de las cosmologías chamánicas de los finlandeses y otros pueblos del centro y norte de Asia. O sea que cada religión, cada creencia, cada cultura deriva una de la otra, pero al final terminan en una fuente común. Y todo esto se ha reconstruido. El mito de la creación, que involucra a los hermanos gemelos Manu y Yemo como los progenitores del mundo y la humanidad, y el héroe llamado Trito, que aseguró la continuidad del sacrificio original. La idea del sacrificio, incluso el sacrificio humano voluntario para un bien mayor, respecto al estado primordial que pudo haber precedido el proceso de creación. O sea, hay muchas cosas, pero hay mucha información aquí, pero resumir todo esto así en un video de 40 minutos es casi imposible. Ya creo que llevamos como 40 minutos hablando aquí, leyendo este artículo. Pero existe una fuente común en todas las culturas, en todos los continentes, en todos sus conjuntos de creencias, religiones. Tenían algo en común. Creían en unos seres superiores, en unos dioses que ellos llamaban dioses, que vivían en los cielos, o que vivían en otros mundos, o que vivían escondidos dentro de nuestro propio mundo, que nos observaban, que influenciaban el funcionamiento y desarrollo de la humanidad. Entonces, todo esto podemos conectarlo con el fenómeno ovni. Hoy en día estamos viendo la desclasificación de información relacionada a este fenómeno.
que muy probablemente sea la causa y el origen de todas estas religiones que acabamos de leer. Porque es un fenómeno que lleva desde que el hombre camina sobre la faz de la tierra. A este fenómeno desconocido de las cosas que veían en el cielo, estos seres luminosos que aparecían, estos objetos voladores que volaban por el cielo, por el agua, de ahí es que nacen todas las religiones del mundo. De ahí es que nacen los panteones, las asambleas de dioses. De ahí es que parten las premisas de tradiciones y se construyeron teologías y conceptos teológicos. Nacen de la interacción del hombre con un fenómeno que va más allá de su comprensión, que es el fenómeno ovni. Entonces, todos estos dioses que usted ve en el pasado de la humanidad, yo estoy seguro que tenían que ver con estos seres que hoy vemos sobrevolando los cielos de nuestro planeta, en los océanos, en los volcanes, estos portales dimensionales que aparecen de la nada y aparecen estos ovnis. En la Biblia vemos los relatos de Yahvé en el ovni, la gloria de Jehová, el Cabot. Jesucristo mismo era un ser que se encarnó, o sea, tomó un cuerpo humano, vivió entre nosotros y tenía poderes sobrenaturales. Y cuando subió al cielo, una nube extraña se lo llevó, un ovni. O sea, incluso en la creencia religiosa del judeocristianismo, en el Antiguo y Nuevo Testamento, independientemente de las ediciones y reediciones que hubo en el Antiguo Testamento, se puede extraer la interacción humana con inteligencias no humanas. Lo mismo con el Nuevo Testamento, tú sabes, hay algo ahí, más allá, superior a nosotros. Hay una interacción con otra inteligencia que no es humana. La asamblea de los dioses nos apunta al fenómeno UAP, al fenómeno ovni. O sea, eso, para mí, eso es incuestionable, eso es eso. Si no es eso, entonces hay que apelar al agnosticismo o al ateísmo. O no creer un Dios o nada, o no sé, estar confusos todo el tiempo. Pero entiendo que existe algo más allá de nosotros. Seres o un ser supremo. Yo entiendo que hay un ser supremo por encima de todo. Hay una inteligencia más allá de nuestra comprensión. Pero existen otros seres que están debajo de su dominio, en cierta manera. Y poco a poco nosotros vamos a ir descubriendo ciertas realidades que han sido ocultas por milenios. Y conoceremos la verdad. Conoceremos cómo fuimos conocidos. Como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 13. Veremos la restauración de todas las cosas a su estado original. Y comprenderemos muchas cosas. La verdad saldrá a la luz. Nada oculto que no salga a la luz. Conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres de todo este engaño en el cual nos han acondicionado, adoctrinado y manipulado. Pero es así. La asamblea de los dioses existe. Creemos que hay un Dios supremo. Nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que está por encima de todos estos dioses que existen. Y el fenómeno ovni tiene que ver con todo esto. Pero nada, amigos, vamos a ir concluyendo este video. Si este video fue de su agrado, regálenos un like, compartan este video, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima si el Señor, Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, así lo permite. Me despido, UAP for life, y nos vemos en la próxima.